De Dios y la Patria, se inicia la sesión. Muchas gracias. Dar la excusa, disculparme primero que todo por haber partido, haberme atrasado. Tuve problemitas con unas reuniones en Santiago y ahí me atrasé en la avenida. Pero estamos acá. Saludar a los senadores, miembros de la Comisión de Obras Públicas del Senado, senador Gaona, senador Coloma, y a los representantes del Ministerio de Obras Públicas. La cuenta, por favor, secretaria. Gracias, presidenta. Se han recibido respuestas a oficios enviados por la comisión. En primer lugar, uno de la Dirección de Vialidad, que contesta un oficio en el que se solicita conocer el estado de avance de los proyectos de recapado de la ruta de Alucema en la comuna de Lago Ranco y de Purranque Pobre en la comuna de Mariquina. El oficio que lo vamos a enviar contiene todos los detalles, presidenta, lo vamos a enviar los oficios de respuesta a sus correos. También hay una respuesta a otro oficio de la comisión en que se solicitó un informe sobre el proceso de licitación referido al Comité de Agua Potable Rural Rincón de la Piedra de la comuna de Valdivia. Asimismo, se ha respondido varios oficios enviados por esta instancia legislativa a solicitud de la señora presidenta y que están relacionados con el Hospital de la Unión y la demora en el comienzo de las obras. También se ha recibido un oficio del Ministerio de Obras Públicas en el que solicita adoptar las medidas pertinentes para incluir a las familias de la localidad de Casablanca de la comuna de Valdivia en el diseño del proyecto de infraestructura hídrica. Otro oficio del Ministerio de Obras Públicas que da respuesta a un oficio enviado a solicitud del senador Walker en que solicita adoptar las medidas necesarias para informar adecuadamente a la ciudadanía las razones que justifican el cambio del sistema para regularizar el tránsito por autopistas que circulan sin TAC en la región metropolitana. Asimismo, un oficio del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia que da respuesta a un oficio que se remitió en relación a la sesión que hubo en la ciudad de Valdivia en la construcción del puente Cochrane y para que se aceleraran las obras relacionadas con esta infraestructura. También hay dos oficios relacionados con la ley de presupuesto del año en curso y finalmente una solicitud de audiencia de AMPE, que es la Asociación de Medios de Publicidad Exterior, que solicitan ser escuchados en relación a la ley 21473 sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos. Ellos están solicitando que se constituya una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y integrantes de esta comisión, puesto que señalan que esta ley habría creado una inseguridad jurídica a las asociaciones del rubro. Esa es la cuenta, señor presidente. Como dije, vamos a mandar los oficios de respuesta a sus correos. Muchas gracias, secretaria. Antes de que partamos con la tabla, doy la palabra a los senadores si es que tienen algún punto varios para indicar. Senador Gaona. Sí, presidenta, comunicar de que hace unos días atrás estuvimos, dos elementos que quisiera poder comentar. Tuve una reunión con dos comisiones, con todo lo relacionado con la calidad de los servicios aeroportuarios y la situación de los aeropuertos, especialmente el aeropuerto de La Serena, el aeropuerto de Valdivia, si no me equivoco, también se conversó, y el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Comentarle que me pidieron una reunión la gente de Nuevo Pudahuel. Visité el aeropuerto Nuevo Pudahuel y respecto a lo que yo había señalado,
que era inaceptable una serie de condiciones que tenían dificultades, como por ejemplo el desastre que tenían en los baños, la falta de aseo, las goteras que hay, que era la primera imagen que recibían las personas que venían a Chile, era lo primero que recibían en el aeropuerto. Efectivamente reconocieron eso, pero también me comentaron que todas las acciones que están emprendiendo para superar esos problemas, y la verdad que quedé bastante satisfecho y tal como me cuestioné en su minuto, ahora digo que efectivamente la concesionaria se está haciendo cargo del tema, presidente, de lo que quería comentar. Y un segundo elemento respecto a estos mismos temas, eh, nosotros desde la Comisión de Obras Públicas salió un oficio, si mal no lo recuerdo, que respecto a la gobernanza del aeropuerto Arturo Benítez, y que el ministro de Obras le había enviado al ministro de Transportes. Yo no sé si hemos recibido respuesta a eso. Yo conversé ayer con el ministro de Transporte y me dijo que más o menos como que él era un actor más nomás, como que parece que no hay muchas ganas de hacerse cargo del tema. Entonces, al final hicimos dos comisiones acá, estuvo la DGAC, la Junta Aeronáutica Civil, tuvo una serie de instituciones acá, la Asociación de Líneas Aéreas y todo queda como que nadie se quiere hacer cargo del muerto, por decirlo de alguna manera. Así es que reiterar el oficio o saber qué pasa con eso, porque se supone que lo que se le solicitó al Ministerio de Transporte es que efectivamente impulsara un grupo de trabajo para poder desarrollar la gobernanza del aeropuerto Merino Benítez, que es un desastre, porque ahí cada uno anda por su lado, el SAC anda por su lado, aduanas por su lado, la DGAC hace sus cosas, y al final, cuando hay que enfrentar un problema de manera conjunta, no se ponen de acuerdo, es un lío. Entonces, ese tema me gustaría, Presidenta, que no lo soltáramos y que efectivamente se consultara nuevamente el ministro de Transporte, porque de la conversación que tuve ayer con el ministro de Transporte me quedó la idea de que el ministro de Transporte se siente un actor más nomás de esto y simplemente eh, no veo ningún interés en que el asunto se pueda ir resolviendo. Y lo otro, bueno, es lo de la unión, que espero que la respuesta que pongan ahí sea satisfactoria. Ya. Más que satisfactoria, que se cumpla con lo que se indica, porque llevamos 3, Perdón, 4 sí, años también, en eso. disculpe, senador. Se toma solamente para acordar lo que acaba de solicitar el senador Gaona, entonces, para que derivemos lo planteado con respecto a esta solicitud que no hemos tenido respuesta de parte del ministro de Transporte sobre la gobernanza, y que alguien tiene que tomar la batuta para que se pueda empezar a implementar por último la idea de aquí a futuro. Sí, y un segundo punto, yo perdónenme, pero a veces me confundo entre lo que estamos haciendo en obras públicas y lo que estamos haciendo en recursos hídricos. Servicios sanitarios rurales está aquí, ¿no es cierto? Sí. No, no, está en recursos hídricos ya, porque es que el Ministerio de Obras Públicas, y a propósito que está aquí el coordinador hídrico del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió, aprovecho que está aquí, se comprometió a ingresar el proyecto modificatorio de los servicios sanitarios rurales, y eso iba a ser en septiembre. Me imagino que, bueno, estamos recién a 2 o 3, pero me imagino que durante el mes de septiembre, la próxima semana, ya este proyecto estará ingresado, porque después tenemos las fiestas patrias, después tenemos semana regional, o sea, saltamos a octubre. No sé si nos puede comentar algo el coordinador hídrico respecto a los servicios sanitarios rurales. Muy bien, senador Coloma. Gracias, presidente. Presidenta, quería ver si había llegado a la respuesta del Ministerio de Obras Públicas respecto de lo que pedí respecto a los embalses los proyectos de embalse que se estaban, el resto del país. Tratemos de insistirlo, por favor. Gracias. Pedí un informe respecto a los que están en construcción y básicamente cómo, más que las construcciones, que eso los conozco, digamos, cuáles son los grados de avance respecto a los diseños y la factibilidad para poder tener una idea de hacia dónde vamos en materia hídrica. Yo sigo pensando que aquí tenemos un problema que tenemos que asumirlo una vez por todas, que son los efectos del cambio climático, que tiene dos variables. Uno, la dificultad y la sequía que se produce en zona, y a pesar de que tenemos lluvias copiosas en invierno, digamos. Y segundo, que como la isoterma cambió, la verdad es que la nieve que antes se acumulaba en las montañas hoy día cae toda junta, y eso es lo que tiene destruido lugares como Licantén, pero no exclusivamente eso, hay problemas en Linares, las cuencas Linares, de Maule y la del Mataquito, y también en otras partes. Entonces creo que hay una falta de conciencia respecto a cómo prepararnos frente a ese nuevo escenario, y por eso que yo he insistido, digamos, en eso, y si podemos pedirlo más específicamente
respecto de las características que he planteado: diseño, factibilidad y ejecución. Gracias, presidente. Ok. Se toma entonces el acuerdo de poder elevar la solicitud planteada por el senador Coloma en referente a esta respuesta pendiente que tenemos con respecto a los embalses, ¿cierto? Y yo en realidad hacer una solicitud también a través de esta mesa, ¿cierto? Y que tiene que ver con solicitar la priorización de recursos para poder avanzar con el agua potable para los sectores de Tres Ventanas, Chaqueán, Centinela y Daglipulli, esto correspondiente a la comuna de La Unión. Ya las familias que viven en estos sectores rurales de La Unión llevan cerca de 20 años sin agua potable, ya. Así que no lo han pasado para nada de bien. Y este proyecto hoy día cuenta con aprobación técnica positiva para poder avanzar y la solicitud es bien clara, es que se puedan priorizar los recursos para que se pueda dar el vamos a la ejecución de este proyecto que, si Dios así lo permite, va a poder beneficiar a 360 familias de los sectores rurales y el monto correspondiente para poder ejecutar este proyecto es un equivalente a cerca de 2.600 millones de pesos que pido a esta mesa, ¿cierto? Que se pueda elevar esta solicitud al Ministerio de Obras Públicas para que pueda ser priorizado los recursos de este tremendo proyecto que va a beneficiar a tantas familias de la Unión. Si toman a bien tomar este acuerdo como mesa, muchas gracias. Bueno. Adelante. Sí, dale nomás. Bueno, lo primero, pido disculpas por la voz, ya está mejor, ya puedo hablar. Y por no estar con mi chaqueta, pero cuando toma remedio anda con mucho valor. Pido mil disculpas por ambas cosas, ¿no? El, efectivamente, en la Comisión de Recursos Hídricos, la ministra de Obras Públicas señaló que a más tardar durante el mes de septiembre estaría ingresado la reforma a la ley 20.998, que es la que regula los sistemas de agua potable rural, hoy denominados servicios sanitarios rurales. Esto ha sido muy complejo. Bueno, primero contó en el pasado, el año pasado, con una larga mesa de trabajo con los representantes de todos los APR de todo Chile. Se creó un sistema de elección de esto para una mesa única nacional. Pero luego el tema ha estado más bien al interior nuestro, del Ejecutivo, ¿no? Que en conciliar nuevas legislaciones como la de permisos sectoriales con un texto de la ley que tenemos hoy en día y las posiciones de la DIPRES, de Hacienda, etcétera. Pero estamos dentro de los plazos. El día lunes la ministra va a recibir a las dos federaciones de agua potable rural, APR Chile y FENAP, confirmando que este ingreso se va a hacer durante el mes de septiembre, ¿no? Y explicándole los principales contenidos de esto, ¿no? Entonces, lo que no está definido por parte de la CEPES es si va a ingresar por la Cámara o por el Senado. Yo manifesté en la Comisión de Recursos Hídricos que sería más razonable que ingresara por el Senado, si es que el Senado despacha el proyecto de salinización. Ese proyecto se debería ir a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados y tendría dos proyectos gordos, entonces sería más lógico que estuviera acá, pero eso sería, presidente. Muy bien. Saludamos al senador Walker que se acaba de sumar. ¿Algún punto varios, senador? ¿No? Ya, perfecto. Avanzamos entonces con los puntos de la tabla. Correspondería considerar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Boletín número 10.795-33. Los invitados del Ministerio de Obras Públicas, Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, fiscal de la CIS, señor Federico Ales, coordinador de recursos hídricos, que está medio enfermito, señor Carlos Esteves,
Harta miel nomás. Coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza, pero él cumple, está aquí. Y eso se valora. Le doy la palabra entonces al Ejecutivo para poder avanzar. Presidenta, en la sesión pasada se comenzó la votación en particular y el último artículo que se votó fue el artículo 11A, que se refiere a infracciones gravísimas. En consecuencia, lo que corresponde es pasar a votar el artículo 11B, que se refiere a infracciones graves. Si le parece, puedo explicar. En mi 12. Espera un momentito, por favor, Carlos. Secretaria, por favor. Sí. En la página 12 del comparado correspondería pronunciarse respecto al artículo 11B, que señala lo siguiente: se considerarán infracciones graves las siguientes. A. Incumplir las exigencias de continuidad de los servicios públicos sanitarios o de calidad del agua potable o de calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de aguas servidas, siempre y cuando se afecte al menos a 80.000 clientes de una localidad dentro del área de la concesión, o al menos a 1/3 de los clientes tratándose de una localidad con más de 1.000 clientes, o a más del 50% de los clientes de una localidad con menos de 1.000 clientes. En todos los casos, por un periodo superior a 6 horas continuas. B. Afectar el normal funcionamiento de alguna localidad o parte de esta como consecuencia de daños, de mantención deficiente o del mal estado de la infraestructura sanitaria necesaria para la prestación de los servicios públicos sanitarios imputables al prestador. C. Incumplir con el deber de contar con un plan de prevención y atención de emergencias. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas indicará los términos mínimos de dicho plan y las condiciones para su aprobación. D. Entregar información falsa a la superintendencia u ocultar antecedentes relevantes a sabiendas, así como impedir la fiscalización, encubrir una infracción o evitar el ejercicio de las atribuciones de la superintendencia. Ok, muchas gracias. Ahora sí, la aclaración del Ejecutivo, si es que tiene algún otro tema que argumentar. Sí, básicamente explica lo siguiente. El artículo 11B, si comparamos la indicación presentada recientemente con la que presentamos en marzo, con la indicación de marzo se conformó una mesa técnica con los asesores. Los cambios se introducen en la letra A. Las demás letras B, C y D no hubo propuesta de cambio con la mesa técnica asesores, ni hay propuesta de cambio en la indicación. El literal A es casi idéntico, salvo en el guarismo de 6 horas, al literal B del artículo que votamos en la vez pasada, artículo 11A. Si uno lee el 11A literal B sobre gravísimas, el texto es el mismo, con la diferencia que dice por un periodo igual o superior a 36 horas continuas. El texto que se propone en el artículo 11B dice por un periodo superior a 6 horas continuas. Este punto, y debo ser responsable con esto, no es el acuerdo que tuvo con la mesa. O sea, la mesa nos había propuesto 12 horas. ¿Ah? Pero nosotros como ejecutivo lo mantuvimos en estas 6 horas en la indicación que fue presentada. Y como señalo, todo lo demás, las distinciones de los clientes, 80.000, 50%, lo discutimos en detalle, pero básicamente lo que propone es que no se aplique a rajatabla a todos por igual y que las comunidades más pequeñas tengan un criterio más benévolo, de manera tal de que en vez de afectar a 1/3 de los clientes sea un 50%, entendiéndose por más pequeñas, las que tienen menos de 1.000 clientes,
Y luego también una norma para aquellas que son muy grandes, de manera tal que al menos si se afectara a 80.000 clientes, pasarían a ser gravísimas. Por, la diferencia, y con esto termino, con lo que votamos para gravísimas es exclusivamente el guarismo de 36 horas en gravísima y de 6 horas en la indicación del Ejecutivo, Presidenta. Muchas gracias, senador Gaona. Sí, sí, Presidenta. En general, por lo menos yo estoy de acuerdo con la indicación en su totalidad, salvo el guarismo que cambia de 12 horas por 6, cuestión que no es lo que habíamos acordado en la mesa de trabajo entre los asesores. Básicamente porque nosotros creemos que deben ser 12 horas, porque en el caso de localidades aisladas que cuentan con el servicio de empresa sanitaria, es evidente que, claro, si se produce una situación leve, uno podría pensar de que se puede reparar en menos de 6 horas, pero por ejemplo la rotura de una matriz en una localidad que está a 3 horas o a 4 horas de la capital regional o la capital provincial, evidentemente no va a estar terminada esa reparación antes de 6 horas. Entonces, es por eso que nosotros creemos que lo prudente debe ser 12 horas, porque depende de la magnitud de la falla y del problema. Una rotura también de un colector de aguas servidas también. O sea, hay toda una complejidad y me parece que 6 horas es muy poco para darles plazo para que no solo lleguen al lugar del problema, no solo se detecte el problema, lleguen al lugar del problema y más aún cambien tuberías y todo eso, en 6 horas no va a poder estar repuesto el servicio. Entonces, creemos nosotros y la experiencia nos indica que 12 horas es lo más adecuado. Entonces, yo propongo que podamos adecuar la indicación solo modificando la indicación tal como está, solo modificando el guarismo de 6 por 12, que es lo que habíamos acordado en la mesa de asesores, Presidenta. Saludamos al senador Alfonso Urresti, que también está acá en la comisión. Senador Walker, por favor. Gracias, Presidenta. Fíjese que me hace sentido lo que plantea el senador Gaona, porque si uno de los objetivos del proyecto, está su idea matrices, es establecer una graduación en las sanciones y una gradualidad que sea proporcional, que sea razonable, que sea realista, que sea aplicable, pasar de las 36 horas, ¿no?, continua, ¿no es cierto?, de afectación del servicio, de las infracciones gravísimas del 11A a 6 horas de las infracciones graves en el 11B, me parece bastante abrupto, me parece que hay poca gradualidad ahí, ¿no? Entonces ojalá no tuviéramos que votar esto, ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo, pero me parece más razonable pasar de 36 horas a 12 que pasar de 36 a 6, porque ahí yo no veo mucha graduación en la aplicación de las sanciones. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Coloma, por favor. En la misma línea, porque también hay que dar una explicación, como dice el senador Gaona, el senador Walker, la línea correcta. Esto también tiene que ver con los incentivos para establecer este tipo de servicios en lugares a veces más aislados. Entonces, el incentivo de decir, mire, yo voy a hacer una inversión en un lugar que es pequeño, porque coloquemos en el caso, digamos, respecto del cual yo puedo tener un incumplimiento, que son 6 horas, que no va a tener, como dice el senador Gaona, capacidad de resolver y me van a aplicar una multa, porque las multas son disuasivas, y tienen que tener eso, no son bajas las multas, son importantes. Creo que al final lo que vamos a generar es el desincentivo. Así que yo comparto que mantener un lugarismo, digamos, distinto, como se plantea el senador, ahora me parece lo correcto, y yo creo que se puede aprobarlo con la adecuación adecuada. Senador Durresti, por favor. Entiendo la lógica que se plantea, pero quiero hacer una contrapropuesta. ¿Qué ocurre cuando durante 12 horas está suspendido el suministro? Pongámonos en el lado de la comunidad. Es grave. Es grave, o sea, 12 horas es, esto parte a las 8 de la mañana, 8 de la noche, es el día completo, la mitad del día, la mitad de un día. Cuando hay una situación de esa naturaleza,
nosotros conocemos nuestro territorio, nuestras comunidades, en Ovalle, en La Unión, en Curicó, por nombrar comunas que nosotros representamos en nuestra. ¿Cómo tú estableces que ese plazo de dos es resistible desde el punto de vista de que la comunidad exige la reposición del servicio y tal? A mí no me gusta estos bandazos de tener de las 36 horas a 6. Claro, tú puedes decir hay una situación, pero trato de ponerme en el caso, en la realidad de que una situación de esta naturaleza parte a las 8 de la mañana y termina de repararse a las 20 horas. Es un día completo, eso es un incendio desde el punto de vista de los reclamos. Entonces, el incentivo es invertir, el incentivo es a tener equipos de tarea de poder reponerlo lo antes posible, pero no quiero escuchar un argumento más, no quiero. Claro, uno dice, oye, pongámoslo en 8, en 10, en 6, yo creo que lo que sea son situaciones. eh, eh, los eventos tienen que ser explicables. Cuando uno puede explicar que hay una rotura, que hay un corte, que hay una aluvión, que hay uno puede explicarlo. Y a la comunidad, y también es deber de uno poder explicarlo. Es distinto cuando esto colapsó por falta de mantenimiento, porque no había una cosa. Entonces, si pudiéramos darle, no tengo problema en los números, y es arbitrario si es 6 o es 10, 12, lo que sea, es un. Por su intermedio, presidente, quiero escuchar a la superintendencia cuáles son los procedimientos de reposición, cuáles habitualmente, así como uno le exige a las compañías eléctricas que han ido acortando sus plazos y te reponen el servicio, no obstante habiendo temporal, cuadrillas especiales, en tal o cual plazo, cuáles son los tiempos acá, ordinarios, digamos, de procedimiento, cuál es lo habitual, más que lo arbitrario de las 12, si podemos quedar en 10 o podemos poner en 15. Entendiendo, y sí comparto el criterio que algunos de los senadores anteriores decía que, claro, tenemos 36 a 6, es una situación que no es gradual. ¿Cuál es la forma? Sí, senador Coloma. Segundo, porque está bien, para efectos de la información, en la mesa de trabajo que tenían los asesores, acá estaba hablando con Carolina Infante, el acuerdo original era las 12 horas, lo que pasa es que él fuera express, lo que después modificó el criterio, así que desde un punto de vista técnico no pareciera haber un inconveniente en esa materia. Muchas gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, esto es bien discutible, conversable, opinable. Aquí no hay ciencia exacta, no hay ninguna. Lo que nosotros siempre buscamos es que se restituya lo antes posible el servicio. Y obviamente uno entiende que hay situaciones que son más complejas que otras y que por más que uno trate de hacer las cosas de la mejor manera, lamentablemente toman tiempo algunos cortes. Ustedes ya dieron algunos ejemplos donde puede tomar más tiempo una reposición, eso es cierto, en algunas localidades más alejadas no tienen la capacidad de resolver cualquier tipo de corte. Cortes más pequeños, en general, se refieren a las cañerías más pequeñas, que son las que pasan por las calles de la casa, y donde ahí se afecta a menos clientes, 1 cuadra, 2, 3 cuadras, y esos cortes se pueden corregir bastante rápido. Pero cuando son cortes en cañerías que abastecen, que son más grandes, que abastecen lugares más amplios, varias cuadras, varias villas, varias, incluso comunas, ahí la situación es bastante más difícil respecto de la cantidad de tiempo que se requiere. Ya solo para cortar el agua en una localidad más grande se requieren horas. O sea, pueden ser 2, 3 horas para recién cortar y que se vacíe la red, porque para reparar hay que esperar a que se vacíe la red. Y luego, cuando la empresa repara esto, que en general son cortes grandes y por lo tanto son maniobras mayores, son repuestos más grandes, que muchas veces no los tienen en stock, tienen que ir a buscarlo de distintas partes. Bueno, después viene el tema de la reposición. Y ahí es exactamente lo mismo. Cuando es una red muy grande, se requieren muchas horas para reponer. Y cuando digo muchas horas,
va a depender del tamaño de la red, pero para dar un ejemplo, la próxima semana va a haber un corte grande programado en Santiago, donde se afectan prácticamente, no sé, 400.000 personas. 400.000 personas son pocas ciudades en Chile que tienen 400.000 personas. O sea, aparte de Santiago deben ser 3 y sería. La reposición ahí puede durar fácilmente 6 horas, 5 horas, ¿ah? Desde que empiezan a dar el agua hasta que le llega al último vecino, la última familia, porque se tiene que hacer de manera muy lenta el llenado de la red. Entonces, efectivamente, para cortes que son grandes, que en general afectan a muchas personas, solamente la cantidad de tiempo para cortar y reponer puede exceder las 6 horas, ¿ah? Solo en esas maniobras. Así que ahí, efectivamente, técnicamente, pareciera que es poco 6 horas, ¿ya? Y bueno, y más el ejemplo que ustedes dan. Uno entiende también de que tiene que haber un incentivo para la empresa sanitaria a hacerlo rápido, ¿ah? Entonces hay que buscar ese incentivo de que lo haga lo más rápido posible. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Obviamente, por ejemplo, si sabemos que van a ser más de 6 horas, la empresa sanitaria tiene que desplegar todo un plan de suministro alternativo, que es un costo que lo tiene que asumir la empresa, ¿ah? Y ese costo, bueno, obviamente ellos tienen que tratar de evitarlo en la medida que puedan resolver el problema rápido. Si no lo pueden resolver rápido, tienen que desplegar el plan de suministro alternativo con todos los costos, no solo económicos, sino que comunitarios que eso conlleva, digamos. A las personas no nos gusta tener el agua cortada, digamos, ¿ah? Entonces también hay un daño reputacional ante la empresa. Y bueno, y tenemos la otra línea de la compensación, que ustedes saben que hoy día se compensan los cortes, ¿ah? Entonces la compensación también hace que la empresa trate de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Pero yo diría que sí hay elementos técnicos para decir que 6 horas en varios casos se puede quedar muy corto. En otros, por supuesto que no. Hay cortes que se pueden solucionar en 2 horas, en menos de 2 horas incluso, ¿ah? Pero claro, hay un conjunto de cortes que son los menos, pero que son grandes, que 6 horas se queda corto. ¿Les parece entonces que tomemos el acuerdo de aceptar en este caso la modificación que se ha planteado por parte de ustedes mismos, senadores, ¿cierto? Y que pero a mí me queda, la única duda que me queda, entendiendo que esto lo vamos, antes de que lo lea la secretaria, ¿cierto? Y podamos votarlo, es qué pasa si en vez de 12 horas son 10 horas, las que está, lo que planteó el senador Alfonso Durresti, que están sin el suministro del agua, para no decir con el agua cortada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Consulta solamente. Presidenta, pasan dos cosas. La primera es que aplica la ley de compensaciones que fue modificada hace 5 meses atrás. Y segundo, hay una sanción civil, pero es como infracción leve. No es que no quede con sanción, sino que no pasa a ser grave, sino que pasa a ser una sanción leve, y además está al lado de las compensaciones. Ok, me parece. Sí, esperemos por ahora que secretaria, favor, leer cómo quedaría con la modificación que se acaba de sugerir por parte de los senadores miembros de la comisión y luego votar. Literal A, que es el que sufriría cambios, quedaría de la siguiente manera. El encabezamiento del artículo dice: se considerarán infracciones graves las siguientes: incumplir las exigencias de continuidad de los servicios públicos sanitarios o de calidad del agua potable o de calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de aguas servidas, siempre y cuando se afecte al menos a 80.000 clientes de una localidad dentro del área de la concesión, o al menos o a 1/3 de los clientes, tratándose de una localidad con más de 1.000 clientes, o a más del 50% de los clientes de una localidad con menos de 1.000 clientes. En todos los casos,
por un periodo superior a 12 horas continuas. ¿Sí? Muy bien. Senador Walker. Senador Coloma. Senador Gaona. A favor. Señora Presidenta, A favor. queda aprobado 4-0 con la enmienda el literal A y el resto del artículo también, ¿no es cierto? En los mismos términos. El resto del artículo, del 11A. Exactamente, el resto del 11A. Perdón, no, del 11. Sí, 11. Tenemos después distintos literales. Tenemos literal B. ¿Pero los otros también quieren revisarlo o en eso? Ya, muy bien. Entonces, el artículo 11B queda aprobado con enmiendas en su literal A, sustituyendo 6 por 12. Artículo 11C. Se considerarán infracciones leves las siguientes. A. Efectuar cobros indebidos y o tratos económicos discriminatorios a los usuarios. B. Atender en forma deficiente o no atender los reclamos de los usuarios, según los estándares establecidos por la Superintendencia. C. Incumplir las instrucciones impartidas por la Superintendencia debidamente notificadas. D. Entregar información manifiestamente errónea a la Superintendencia. E. Incumplir la exigencia de obligatoriedad del otorgamiento de la factibilidad del servicio dentro del territorio operacional o zona de concesión en conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. F. No mantener actualizado el programa de desarrollo de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios y su reglamento. G. Incumplir con lo dispuesto en los artículos 63 al 67 del título cuarto del decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. H. La entrega o uso indebido de información privilegiada conforme al artículo 68 del decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. Y toda otra infracción a las leyes que regulan el sector sanitario en que incurra una empresa concesionaria en su condición de prestadora de servicios sanitarios que no califique como gravísima o grave conforme a los artículos precedentes y no tenga una sanción asignada. Muy bien. La señora Presidenta entonces somete a votación el artículo 11C. Senador Walker. Senador Coloma. Senador Gaona. A favor. Senadora Gatica. Señora Presidenta. A favor. Aprobado sin enmiendas. 4-0. Enseguida, en la página 15, está el artículo 11. D. Las sanciones
a las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán las siguientes. Las infracciones gravísimas podrán ser sancionadas con una multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con amonestación escrita o multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Solo señalar que este artículo es casi idéntico a la indicación que habíamos ingresado en marzo, pero la mesa técnica, en la discusión que allí se tuvo, se recomendó de que en el caso de las infracciones leves, literal C del artículo 11D, el tope fuera de 500 UTM y no de 1.000. Y el argumento mejor utilizado fue de que ya que toda esta norma está recogiendo el marco regulatorio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Superintendencia de Medio Ambiente, hacer lo mismo con las infracciones leves, donde en esos dos marcos regulatorios es de 500 UTA, el tope máximo. Senador Woca. Senador Coloma. Senador Gaona. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado sin enmiendas el artículo 11D por 4 votos a favor. Enseguida corresponde el artículo 11E, que también está en la página siguiente, y señala lo siguiente. Se considerarán circunstancias atenuantes de responsabilidad. 1. Las acciones unilaterales de reparación o mitigación que realice el infractor, sin perjuicio de los planes de desarrollo y las obligaciones compensatorias que determine esta ley o que deriven de instrucciones que imparta la superintendencia. 2. La colaboración sustancial que el infractor preste en el correspondiente proceso administrativo. 3. La ausencia de sanciones previas del infractor en la misma localidad en los últimos 36 meses. 4. La autodenuncia cuando esta se ve acompañada del cese de los hechos que originaron la infracción o de las medidas de mitigación implementadas según corresponda. Esta atenuante no aplicará en el caso que la superintendencia hubiese iniciado la investigación respecto de los mismos hechos. Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad. A. La reincidencia. Existe reincidencia cuando el prestador ha sido sancionado en la misma localidad mediante resolución firme y ejecutoriada en los últimos 36 meses. B. El carácter continuado de la infracción. En general, también tenemos completo acuerdo con la indicación. La única diferencia es en el número 3 del artículo 11, que señala la indicación la ausencia de sanciones previas del infractor en la misma localidad en los últimos 36 meses. Imagínese una localidad como Piscoelqui. Uno puede tener una infracción por una rotura de una matriz. Al año y medio puede tener una infracción por una cañería de menor calibre y al otro año otra rotura completamente distinta. O sea, 3 procesos completamente distintos. Y evidentemente eso, el tener eso no podría ser considerado como atenuante porque tiene 3 dificultades, digamos, aunque sean distintas, incluso pueden ser situaciones menores que son distintas en una misma localidad. Lo que nosotros planteamos es que debiera ser la ausencia de sanciones previas del infractor en la misma localidad y por el mismo tipo de infracción.
Es decir, si se me rompe la matriz 3 veces seguidas en 36 meses, claro, efectivamente hay una especie ya de mala conducta, porque probablemente se rompió la matriz en una oportunidad y no hicieron bien la reparación o no hicieron los cambios que tenían que hacer al material correspondiente, y por lo tanto, evidentemente, ahí uno puede decir que no hay una conducta que merezca que tener atenuantes. Y por eso es que el único cambio o adecuación que proponemos para la indicación es que precisamente se agregue el concepto de que sean esas sanciones previas del infractor en la misma localidad, pero además por el mismo tipo de infracción. Y que eso efectivamente no constituya atenuante. Pero si son distintos tipos de infracciones, yo no sé si eso es posible, digamos, que efectivamente no tenga, puede, en una localidad pequeña se pueda romper una matriz, se pueda romper otra cosa, y no por eso significa que la empresa no pueda considerarse el atenuante o que tenga una mala conducta. Ahora, cuando se repite la misma tipo de infracción en la misma localidad, por supuesto que eso sí ya no es una buena conducta. Entonces, yo sugiero ese cambio. Si el Ejecutivo está de acuerdo, podríamos votarlo y con esa adecuación. Gracias, senador Gaona. Carlos, por favor. Presidenta, dos cosas. Lo primero es que me parece lógico, razonable lo que se solicita, pero tener a la vista dos cosas. Esto no solamente es en atenuantes, inciso primero, numeral 3, sino que se repite en agravantes, literal A. Es lo mismo. O sea, si es que se propone hacer un cambio en uno, debiera hacerse en el otro. Y lo segundo, solo para la historia de la ley, porque el senador Gaona en el ejemplo dijo 3 veces, pero la verdad es que el texto lo que dice como reincidencia es que en una segunda vez ya habría una reincidencia, no 3 veces. Eso que quería como que quedara claro. Muy bien. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo también con esta solicitud? Ya, adelante entonces. Presidenta, a ver, entiendo la Secretaría que la enmienda al numeral que está individualizado con el número 3 sería la ausencia de sanciones previas del infractor en la misma localidad y por la misma causa. Eso decía el PPT del... Por el mismo tipo de infracción. Ah, porque antes decía y por la misma causa. Solamente para que se pensó en la discusión con la mesa de que la causa podía llevar eventualmente a entenderlo como un expediente judicial o un expediente administrativo. Entonces, ante eso nosotros dijimos no tenemos inconveniente en que diga por el mismo tipo de infracción, pero creemos que ambas cosas dicen lo mismo. Debería quedar la ausencia de sanciones previas del infractor en la misma localidad y por el mismo tipo de infracción en los últimos 36 meses. Sí, así es. Ya. Y la otra enmienda sería en la página 16, al literal A, cuando habla de la reincidencia, cuando el prestador ha sido sancionado en la misma localidad y por el mismo tipo de infracción mediante resolución firme y ejecutoriada en los últimos 36 meses. Con esas enmiendas, Presidenta, entonces lo somete a votación. Senador Walker. Senador Coloma. A favor. Senador Gaona. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces con las enmiendas referidas por 4 votos a favor. Después, en la página 16, se encuentra el artículo 11F, que señala lo siguiente. Para la determinación del monto de las multas señaladas en esta ley, la Superintendencia deberá aplicar prudencialmente los siguientes criterios. 1. La gravedad de la conducta basada en el daño o peligro ocasionado. 2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción en caso de que lo hubiese. 3. El menor
tamaño o la menor capacidad económica del infractor dentro de la industria sanitaria. 4. Las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran. 5. La previsibilidad de su acaecimiento. 6. Número de usuarios afectados. 7. El grado de avance de las obras y compromisos en el caso de infracciones relativas al programa de desarrollo. En ningún caso se podrá aplicar al infractor, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, 2 o más sanciones administrativas. La superintendencia deberá fijar vía resolución la metodología y ponderación de atenuantes y agravantes para el cálculo del monto final de la sanción. Adelante, Carlos. Presidenta, en la discusión con la mesa técnica, lo que se pidió fue agregar el numeral 6, que el número de usuarios afectados, de manera tal que estuviera en la ponderación, que no da lo mismo si sean 10 o 500 usuarios afectados. Eso. Ok. A votar, por favor. Muy bien. Senador Walker. Senador Coloma. Por favor. Senador Gaona. A favor. Señora Presidenta, A favor. aprobado en los mismos términos por 4 votos a favor. En la página 17 está el artículo 11G que dispone lo siguiente. Los establecimientos que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos industriales líquidos vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la superintendencia, podrán ser amonestados o sancionados con una multa de hasta 1.000 unidades tributarias anuales. Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales. La superintendencia podrá, cuando no existan otros medios eficaces y oportunos para evitar el riesgo de afectar gravemente o poner en peligro el funcionamiento de los servicios sanitarios o la salud de la población, ordenar la clausura total o parcial de establecimientos generadores de residuos industriales líquidos vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias en los siguientes casos. A. Que no cumplan con las normas de emisión vigentes que sean de su competencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2. B. Que la descarga de sus efluentes en redes de alcantarillado público provoque el rebase de las mismas, ya sea en el lugar de la descarga o en otro diverso. C. Que la descarga de sus efluentes en redes de alcantarillado público dañe o interfiera el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas asociadas a dicha red. Para el cumplimiento de la medida regulada en este artículo, la superintendencia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Ejecutivo, ¿algún comentario? Por favor. Sí, Presidenta, efectivamente esto ya existía, está todo prácticamente tal cual, pero se hizo un cambio de orden por un tema más bien, entiendo, de reacción. Así que es todo prácticamente lo mismo, ¿ah? Es exactamente la legislación actual. Está en la columna a la izquierda de la página 9, aparece el mismo texto que se leyó recién. A favor. Señora Presidenta, A favor.
Iniciado un procedimiento sancionatorio, el prestador al que se le hubiere formulado cargos por infracciones graves o leves podrá presentar en el plazo de 15 días, contado desde la notificación del acto que lo incoa, un plan de cumplimiento. El presunto infractor podrá solicitar a la superintendencia, por motivos fundados, una ampliación de plazo por 7 días adicionales. La superintendencia, dentro del plazo de 30 días hábiles, deberá pronunciarse sobre dicho plan, pudiendo establecer condiciones para su cumplimiento. Para estos efectos, se entenderá como plan de cumplimiento el conjunto de acciones y metas presentado por el presunto infractor para efectos de dar pleno cumplimiento a la normativa sanitaria que ha sido objeto de la formulación de cargos, junto con adoptar las medidas necesarias para poner término a los efectos negativos dentro de un plazo fijado por la superintendencia. En ningún caso se aprobarán planes de cumplimiento que sean manifiestamente dilatorios o que le generen al presunto infractor un provecho por sus incumplimientos. Aprobado un plan de cumplimiento por la superintendencia, el procedimiento sancionatorio se suspenderá y el plan de cumplimiento seguirá en cuaderno separado. Sin embargo, dicho procedimiento se reanudará en caso de incumplirse las obligaciones contraídas en el plan, caso en el cual se dictará una resolución que así lo establezca, fijando el plazo para que el presunto infractor presente sus descargos. A su vez, en caso de no cumplimiento de dicho plan, se podrá aplicar hasta el doble de la multa máxima que corresponda a la infracción original. El plan de cumplimiento deberá ajustarse a los principios de integridad, eficacia y verificabilidad y deberá contemplar mejoras dirigidas a evitar incumplimientos futuros. Una resolución fundada dictada por la superintendencia de conformidad a lo que disponga el reglamento referido en el inciso final establecerá los contenidos que deben cumplir los respectivos planes de cumplimiento, debiendo al menos considerar una descripción de la infracción incurrida y sus efectos, un plan de acciones y metas asociados a plazos y costos y un plan de monitoreo o seguimiento. Cuando no se cumplan los requisitos señalados o la infracción por su naturaleza no sea susceptible de un plan de cumplimiento, la superintendencia rechazará el plan propuesto. En ningún caso serán susceptibles de planes de cumplimiento las infracciones que produzcan un riesgo a la salud de la población. Cumplido el plan dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las acciones y metas fijadas en él, el procedimiento administrativo sancionatorio se dará por concluido. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas establecerá los criterios de un plan de cumplimiento, así como también los que deberá considerar la superintendencia para resolver en conformidad al presente artículo. ¿Comentario de parte del gobierno? Sí, Presidenta, sí, bueno, este es un tema que era bien anhelado por la superintendencia. Creemos bueno, esto ya lo tienen otra superintendencia como la SMA, pero también lo tienen en otros organismos reguladores a lo largo del mundo. Esta es una herramienta muy valiosa que no se puede aplicar en ciertos casos. Hay que destacar eso, que en ciertos casos de infracciones gravísimas o que se pongan en riesgo la salud de la población, bueno, aquí no vale plan de cumplimiento. Es para todas el resto, para las graves, para las leves, en donde lo que nosotros buscamos como regulador y como fiscalizador es que los problemas se solucionen a la brevedad, porque tenemos como foco a la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía a la brevedad tenga repuesto su servicio o el problema que le aqueje. Y desde ese punto de vista, aquí va a haber un incentivo que creemos que va a ser bien valorado por la industria para que
reponga las cosas o solucione los problemas a la brevedad posible, dado que podría evitarse esa sanción y con eso se beneficia a la ciudadanía que está siendo afectada por este incumplimiento. ¿Ah? En resumen es eso. Aquí tuvimos harto consenso con la mesa técnica, digamos, así que creemos que es una muy buena medida que en definitiva va a ser acelerar la solución de problemas. ¿Ah? Eso en definitiva es lo que busca esta medida. Y lo solicita el presunto infractor. Perfecto. ¿Alguna duda para que sometamos a votación? Y yo creo que ya este sería el último punto por la hora. Adelante. Muy bien. La señora presidenta somete a votación el artículo 11H. Senador Walker. Senador Coloma. A favor. Senador Gaona. A favor. Señora presidenta, ¿A favor? queda aprobado el artículo 11H sin enmiendas por 4 votos a favor. ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Bueno, avancemos entonces. Habría acuerdo por aprobarlo por unanimidad de los presentes, ¿no? ¿Sí? Senador Walker, senador Coloma, senador Gaona, señora presidenta, sí, muy bien. Sí, pero antes de levantar la sesión, quiero hacer una consulta al Ejecutivo. Ya la Seremía de Obras Públicas de Los Ríos hoy día está sin jefatura a cargo, producto de que la Seremi la semana pasada renunció por una situación de probidad y que hoy día están en plena investigación en Contraloría y posible investigación también a través del Consejo de Defensa del Estado. Entonces mi consulta es más que nada para que lo puedan ver igual ustedes de quién va a quedar a cargo del titular que va a representar a la ministra desde Los Ríos en Obras Públicas. Gracias. No, no hay nadie todavía, ¿cierto? Ya. ¿Damos por cerrada la sesión?